esto esta mañana, ¿verdad que sí? Bien, quiero decirte antes de iniciar que lo que Dios va a decirnos hoy, esta palabra que Dios tiene para nosotros, me golpeó bien duro a mí primero en la semana, porque sé que es algo muy específico que Dios va a hablar a tu vida, y a eso venimos, ¿verdad? Dios quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu vida para que tú puedas conocerle más, caminar con Él, y por eso estamos aquí en esta mañana. Así que todos sean bienvenidos, me da mucho gusto verlos aquí. Y para iniciar con esto, quiero platicarte otra de nuestras historias cuando éramos novios, Brenda y yo. Bueno, era un poquito antes de cuando éramos novios. Cuando yo la conocí a Brenda, allá en Tijuana, ella era una de las líderes de jóvenes de la iglesia donde yo llegué a servir allá. Y yo también era uno de los líderes de jóvenes. Y mi concuño Aldo, que ya lo conocen, el que rapea, le echaba mucha carrilla a Brenda conmigo, porque ya veía pues que yo andaba sobre Brenda. Pero Brenda siempre bien, pues muy buena hija de Dios, sirviendo, y decía, no, le decía, no hay que perder el propósito, le decía Brenda a Aldo, ¿no? Hablando de mí. Y Aldo, pues bien carrilludo, decía, no, se me hace que ustedes van a terminar juntos. Y Brenda decía, no hay que perder el propósito. Pero obviamente yo sí andaba sobre de Brenda. Y una vez, como ya les platiqué, era febrero, y estábamos Brenda y yo, como éramos líderes de jóvenes, estábamos preparando el evento de los jóvenes del Día del Amor y la Amistad. Y ese día iba a enseñar yo sobre el noviazgo a la manera de Dios. Entonces una vez yo aproveché, jóvenes, por favor tomen nota de esto, aproveché la oportunidad y le dije, ¿sabes qué? Vamos a un café para preparar todo para el evento, pues. Entonces estábamos en un café ella y yo, y estábamos parando y me detuve y le dije, ¿sabes qué? No puedo más, no puedo predicar sobre esto. Y ella pensó, pues, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me enseñaron en el Instituto Bíblico que no puedo predicar algo que no estoy viviendo. Y pues iba a hablar del noviazgo a la manera de Dios. Y pues bueno, ese día nos hicimos novios, un 5 de febrero, y pues eso de no perder el propósito, pues después de 16 años y 2 niños, bien perdido el propósito, ¿verdad? Pero la verdad es que no, fue al revés. Realmente el propósito de Dios era que nos enamoráramos, que nos casáramos y que juntos sirviéramos a Dios, y ese propósito que sigue siendo hasta hoy y lo seguirá hasta que Él nos llame, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito contigo. Si no te has dado cuenta, después de 1 año y medio de pandemia y sigues aquí sentado sonriente, es porque Dios tiene un propósito contigo. Los que han pasado por esta enfermedad, todos los que yo conozco tienen en común eso. Me han dicho, ¿sabes qué? Dios me mantuvo vivo porque tiene algo conmigo en esta tierra, ¿verdad que sí? Levanta tu mano si tú eres un sobreviviente de COVID. Quiero ver sus manos levantadas. ¡Wow! ¿Verdad que estamos de acuerdo con eso? Si Dios no tuviera nada que ver contigo ya te hubiera llevado con Él. Pero si estás aquí es porque tiene un propósito contigo. Así que apunta esta mañana el título de este sermón que va a bendecir tu vida, y es: no te desvíes del propósito de Dios. No te desvíes del propósito de Dios. Aunque tú no seas sobreviviente de COVID, pues con más razón. Si hasta hoy no te has enfermado es porque Dios tiene algo que hacer contigo. El día en que se termine el propósito de Dios contigo, sea de COVID o lo que sea, Él te va a llevar a su presencia, ¿verdad? Pero Él quiere hacer algo en tu vida, en este mundo, en esta tierra y a través de tu vida. Tiene un propósito contigo, seas quien seas, incluso si vienes por primera vez el día de hoy. Y esta enseñanza tiene esa intención de enfocarte en ese propósito de Dios, lo que Dios desea hacer contigo, con tu matrimonio, con tus hijos y tu familia. Vamos a estar continuando nuestra serie verso a verso. Como sabes, aquí en Calvary estudiamos la Biblia verso a verso, iniciamos una carta, la continuamos hasta que la terminamos, y de esa manera tú siempre te vas a llevar un mensaje bíblico. Es lo que Dios dice, no lo que yo digo. Así que por favor, nuestra frase favorita, ¿cuál es? Abre tu Biblia. Aquí siempre vas a abrir la Biblia porque siempre estudiamos la Biblia en Hebreos 2, y vamos a estar estudiando versículos 1 al 4, que fue donde nos quedamos el domingo pasado, y vamos a continuar ahí. ¿Estás listo para eso? Abre tu corazón porque es una palabra bien específica y bien profunda, y si no me ayudas no vamos a poder llegar a ningún lado, ¿de acuerdo? Vamos entonces a
leer el primer versículo primero. Hebreos 2:1. ¿Ya estás ahí? Bien. Hebreos está casi al final de la Biblia, para los que están buscándola. Bien. Dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si tienes una Biblia ahí, subraya la palabra deslicemos. Esa es la palabra clave del día de hoy. Entonces, el autor de Hebreos inicia diciendo este capítulo, por tanto. Cuando tú veas esa frase, por tanto, es porque se está refiriendo a lo que acabamos de pasar, ¿verdad? Si estuviste aquí el domingo pasado o los 2 domingos anteriores, sabes perfectamente de qué es. Si no, te digo rápidamente. Cuando dice por tanto es porque el autor de Hebreos nos ha estado diciendo que lo que tenemos hoy nosotros, tú y yo, es mucho mejor que lo que tenían los hijos de Dios en los tiempos antiguos. Los que conocen Biblia, el antiguo pacto, y ahora tenemos el nuevo pacto. Es decir, lo que Dios nos ha dado en Cristo es muchísimo mayor que lo que tenían los hombres y mujeres de Dios en los tiempos antiguos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo nos ha perdonado y es toda la plenitud de Dios a tu alcance. Ahora tú puedes acercarte a Dios, ser perdonado, conocer a Dios, ser salvo por la eternidad. Tienes grandes bendiciones. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tienes la palabra de Dios completa en tus manos, tienes una gran bendición. Amén. Todo eso, o la mayoría de eso, no lo tenían los israelitas, por ejemplo, cuando estaban en el desierto o en el antiguo pacto. Ellos no tenían toda la luz y la plenitud y la bendición que tenemos hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice el autor de Hebreos, por tanto, debido a eso, porque tú y yo tenemos mucho más de Dios, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiero darte contexto para que podamos entender exactamente a qué se refiere esta indicación. Recuerda que Hebreos fue escrita para los judíos cristianos que estaban siendo tentados a desviarse del propósito de Dios y regresar a sus viejas tradiciones vacías de Dios. Eran hombres que conocían la religión judía, que era como Dios obraba en tiempos antiguos, pero ya no hoy en día. Y ellos querían regresar a eso y perder toda esa bendición que te acabo de decir, todo lo que Dios tenía para ellos. Es decir, perder el propósito de Dios por aferrarse a su vida pasada, por aferrarse a sus tradiciones y costumbres. Todos, o la mayoría que estamos aquí, para que hoy puedas disfrutar las bendiciones y la salvación de Jesucristo, quizás tuviste que renunciar a tradiciones y costumbres que traías arrastrando por muchos años, ¿verdad que sí? Pues estos hombres y mujeres más todavía. Entonces ellos estaban tratando o estaban siendo tentados de voltear atrás y dejar todo lo que tienen en Cristo para regresar a esa religión vacía, sin Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces dice, debido a que tú y yo tenemos tantas bendiciones, es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslicemos es la que quisiera que te quedara bien clara hoy, porque es el centro de lo que Dios quiere decirte. Deslicemos, ve ese video primero. Literal significa lo que estás viendo en la pantalla. Así como también aquí en Culiacán se ponen esos ríos así, ¿no? Y la gente también es arrastrada por la corriente. Bien, ¿lo viste? ¿Qué significa entonces esa palabra? Significa resbalar, desviar, derrapar, perderse o alejarse. Literal significa pasar por delante de un destino debido a que la corriente te empuja. Haz de cuenta que Dios está diciendo, lo que tengo para ti, mi propósito, mi llamado, mi bendición, la vida que yo tengo para ti está detrás de esa puerta que está ahí. Pero tú vienes y la corriente te va empujando y te pasas de largo y pierdes esa bendición y ese propósito que Dios tenía para ti. ¿Estamos de acuerdo? Te deslizaste, te derrapaste, te desviaste, te perdiste en el rumbo, te alejaste de lo que Dios tenía para ti. Ahora, voy a volver a poner el video para que lo veas con detalle,
porque quiero decirte algo más. Así están muchos espiritualmente hablando, ¿verdad? Y sus vidas empiezan a resbalar, a deslizarse, a desviarse, a perderse por la corriente del mundo. Pero mira qué pasa ahí. ¿Viste eso? Bien. La intención de esta enseñanza esta mañana es ser ese policía que te va a sacar y te va a llevar al propósito de Dios. ¿Sí está claro eso? Yo conozco a varios que en cualquier nivel espiritual que estés, empiezas a deslizarte, empiezas a derraparte, empiezas a resbalarte en tu vida y empiezas a alejarte y a enfriarte del propósito de Dios que tiene para ti. ¿Has conocido a alguien que ha resbalado? ¿Que se ha deslizado? ¿Que ha perdido el rumbo de lo que Dios tenía para él y de repente lo ves en cosas que no le convienen y su vida se ve afectada? Bien, pues la intención es que Dios use mi vida y su Espíritu Santo y su palabra para ser ese policía y rescatarte ahora y llevarte y enfocarte en el propósito que Dios tiene para ti. Sean situaciones pecaminosas que la corriente te está destruyendo o sean situaciones buenas entre comillas, pero que te están robando tu relación con Dios y te están destruyendo y alejando y enfriando de lo que Dios tiene para ti. ¿Sí está claro eso? Es decir, deslicemos habla de ir espiritualmente a la deriva, escapándose del ancla de Dios, alejarse gradualmente, caer en la derrota espiritual, describiendo cómo nos alejamos lentamente de nuestras amarras en Cristo. Es decir, una persona que empieza a perder esa relación con Dios y lo que Dios tiene para él y empieza a enfriarse y empieza a alejarse y de repente está súper lejos, ¿verdad? ¿Si has conocido a alguien así? Pues a eso se refiere. Mira cómo lo dicen las otras versiones. Dice una de ellas para que no nos escurramos, para que no nos apartemos del camino, para que no nos desviemos, para que no nos extraviemos, para que no nos perdamos el rumbo, para que no estemos a la deriva, es decir, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Qué importante es esta enseñanza para ti esta mañana, porque todos estamos expuestos a resbalar, a deslizar. Si empezamos a permitir situaciones en nuestras vidas o dejamos de practicar situaciones importantes en nuestras vidas, nuestra vida va a empezar a resbalar, a deslizar, a enfriarse, a perderse el rumbo, a alejarse de Dios y de repente vas a estar totalmente perdido y frío y duro y todo lo que tenía para ti no llegó a tu vida y tu vida empieza a sufrir. Tu matrimonio empieza a sufrir. Tu familia, tu trabajo, tú mismo estás sufriendo porque estás lejos de lo que Dios tiene para ti y de tu relación con Dios. ¿Verdad que sí? Están bien callados y me encanta eso porque hasta acá huele a quemado porque el hámster está todo lo que da en tu cerebro. Por favor, anota en tus notas esto. La mayoría de los que se desvían no lo hicieron directamente, sino que se fueron deslizando hacia allá. Todo lo que necesitas hacer para desviarte es nada. La misma corriente te llevará. Te lo voy a repetir. La mayoría de los que se desvían no lo hicieron directamente, sino que se fueron deslizando hacia allá. Todo lo que necesitas hacer para desviarte es nada. La misma corriente te va a llevar. Y esto es muy importante. Así como viste a ese hombre que la corriente de agua lo estaba llevando, así es el mundo en el que vivimos. Si tú te dejas llevar simplemente por la corriente del mundo, te vas a deslizar, te vas a resbalar, vas a perder todo lo que Dios tiene para ti y tu vida va a empezar a sufrir y vas a estar lejos de Dios. No, tenemos que entender que estamos en un mundo y vamos en contra de la corriente, ¿verdad que sí? Por eso es que hoy mi función va a ser de ese policía para tomarte y levantarte y llevarte a lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque en este mundo no puedes ser pasivo. En este mundo no puedes simplemente seguir la corriente y dejar que los pensamientos lleguen a tu mente, lo que la carne te diga que hagas, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de venir a la iglesia, dejar de convivir con tus hermanos. No puedes hacer eso, porque entonces la corriente te va a llevar y te vas a deslizar y te vas a perder, te vas a resbalar. Conozco a muchos que han estado sentados ahí donde tú estás. Yo mismo he estado ahí
y por permitir situaciones en mi vida pecaminosas o cosas buenas, entre comillas, pero que me alejan de mi relación con Dios, o simplemente el dejar de estar esforzándome de cuidar mi relación con Dios, con mi esposa, con lo que veo, con estudiar la palabra, con orar, todo eso empiezo a menguar y la corriente del mundo no tiene misericordia. Te empieza a llevar y te empieza a llevar y te empieza a llevar y pierdes el propósito que Dios tenía para ti. Eso se llama deslizarse. Y lo que Dios te dice esta mañana, y a eso veniste hoy, es: ten cuidado de no deslizarte, de no perder el propósito que Dios tiene para tu vida, siendo que es tanto, como les dije ahorita, hay tanta bendición de Dios para ti, pero la corriente no te va a llevar a eso. Tú necesitas tomar pasos firmes en contra de la corriente y en contra de los deseos que te alejan de ello. Es decir, hay cosas en la vida que si no estamos alerta nos pueden desviar del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas en la vida que si no estamos alerta nos pueden desviar del propósito de Dios. Y pueden ser cosas disfrazadas por el diablo, cosas buenas entre comillas. Yo la verdad te comento que esto Dios ha hablado en mi vida. ¿Por qué? Porque he tenido opciones en mi trabajo de poder tomar puestos más altos y dejar lo que Dios está haciendo en mi vida o aquí en la iglesia. Y tú puedes decir, no tiene nada de malo con desear que te promuevan en el trabajo. Claro que no, pero sí tiene de malo cuando va en contra o cuando obstruye, obstaculiza o afecta lo que Dios está haciendo en tu vida o lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? O por ejemplo, situaciones que empiezas a permitir en tu vida que dices tú, es que yo merezco tener una pareja. Sí, pero si no lo haces a la manera de Dios, tu vida puede resbalar y puedes perder el propósito de Dios. Créanme que esto es tan delicado y tan importante y que voy a insistir mucho porque los amo y porque yo no quisiera ver a nadie de ustedes deslizando de esa manera, porque sus vidas se destruyen cuando tenías un gran propósito en Dios. Por eso es importante que entiendas y que veas qué está pasando en tu vida, qué es lo que te está llevando a deslizarte, a resbalarte y a alejarte de lo que Dios tiene para ti. Amén. Apunta en tus notas, por favor, que en estos versículos vamos a ver 3 anclas que evitarán que te desvíes del propósito de Dios. 3 anclas que evitarán que te desvíes del propósito de Dios, que es lo que está haciendo el autor de Hebreos al decirnos la importancia de no deslizarnos. Recuerda, para los judíos cristianos que recibieron esta carta a primera instancia, era: no te desvíes en tus tradiciones religiosas y judías y dejes todo lo que Dios tiene para ti. En el caso de nosotros, va a ser específicamente lo que estás viviendo en tu vida. Regresemos al versículo 1 para analizar la otra parte del versículo. Dice el autor de Hebreos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Como expliqué, por todo esto que Dios tiene para ti, toda la bendición que Dios tiene para ti, para tu matrimonio y tu familia, tienes tanto que para no deslizarte es necesario hacer algo. Para no deslizarte es necesario hacer algo. Dice: con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, presta mucha atención a lo que Dios te ha hablado. Con diligencia atendamos significa aferrarte, dedicarte a establecer un rumbo definitivamente a lo que Dios te ha hablado, las cosas que hemos oído, la palabra de Dios, el mensaje del nuevo pacto, lo que Dios ha dicho, sus principios, su llamado a nuestras vidas, lo que Dios te ha estado hablando, su palabra. Cada vez que te expones a su palabra, Dios te está invitando y te está llamando a que tomes decisiones hacia Él, ¿verdad que sí? Entonces, debido a que tienes tanto en ese propósito, tienes tanta bendición y que puedes deslizarte, puedes resbalarte por cualquier situación que estés viviendo, es importante que estés alerta y que con más diligencia prestes atención. Es decir, aférrate
Aférrate, dedícate, establece un rumbo definitivo. Ya no estés dudando o ya no estés claudicando entre hacer las cosas que Dios dice o hacerlo a tu manera o como tu vida pasada lo hacías. Es aferrarse. Primer ancla que te evitará que te desvíes del propósito de Dios, apúntala en tus notas. Aférrate. Aférrate. Un cristiano que vive la victoria que hay en Cristo es una persona aferrada, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes son aferrados? Levanten su mano. Y es que obviamente tiene que ser aferrado, porque estamos en un mundo que está contrario a eso. No puedes ser alguien pasivo, no puedes ser alguien tolerante, no puedes ser alguien suave, débil, porque te va a comer la corriente, ¿verdad que sí? Te va a empujar y te va a llevar y te va a desviar, vas a deslizar. Alguien que realmente quiere vivir el propósito de Dios para su vida tiene que ser aferrado, esforzado, dedicado, decidido a seguir adelante pese lo que venga y lo que sientas, y estar constantemente buscando a Dios en tu casa, en la palabra, en la oración, aquí en la iglesia, sirviendo, levantándote a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Entonces, en el caso de los hebreos, les dice: deja de estar abrazando tus tradiciones y aférrate a lo que Cristo tiene para ti. Para nosotros es dejar de voltear atrás a nuestra vieja manera de vivir y soltarla definitivamente. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes, ni hablar como hablábamos antes, ni pensar como pensábamos antes, ni hacer las cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Todavía encuentro personas que están en Cristo, que han decidido vivir sus vidas en Cristo y todavía tienen prácticas que practicaban antes de Cristo en sus vidas, que van totalmente en contra de Dios y entonces resbalan, se desvían. Siguen viendo esas amistades que no les convienen y se van a lugares que no les convienen. Siguen teniendo relación con personas que no les convienen. Siguen trabajando, haciendo tranzas como lo hacían antes, que no les convienen. Entonces van a deslizarse, van a derraparse. Es decir, dejar de estar inestable en tu decisión de seguir a Cristo y lo que Él te enseña. Es decir, ¿eres o no eres de Cristo? ¿Eres de Cristo? Amén. Entonces quiere decir que vas a vivir como Él te dice que vivas. Ya no vas a vivir como antes. Unos todavía están inestables en esa decisión. Para los que ya tenemos tiempo caminando con Dios, es dejar de estar brincando de un lugar a otro entre lo que el mundo te ofrece y lo que Cristo te ofrece, que es muchísimo mejor. Es decir, dejar de tratar de servir a dos señores, dejar de querer de estar divididos, dejar de querer abrazar el llamado de Dios y el llamado del mundo a la misma vez. Por eso es importante que te hagas estas preguntas. ¿Lo que quiero hacer o lo que hago quebranta algún principio de la palabra? ¿Afecta o puede afectar algo que Dios desea hacer en mi vida? Recuerda que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, lo que Dios nos ha hablado, su palabra. Ahí está la clave si no quieres derrapar, si no quieres deslizarte, que realmente atiendas y prestes atención a lo que Dios te ha hablado en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vas a encontrar la diferencia. Por ejemplo, si hay una decisión que vas a tomar y esa decisión va a afectar tu relación con Dios o lo que Él está haciendo a través de ti, tu servicio a Dios, entonces quiere decir que debes evitar eso, porque entonces vas a deslizar. Cualquier decisión que sea. Como alguien me dijo, si no quieres caer, no camines por lugares resbalosos. Así de sencillo. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque a veces pensamos que como Dios es bueno, como Dios nos perdona, tendemos a relajarnos y a tolerar situaciones en nuestras vidas que nos empiezan a resbalar, a deslizar, ¿verdad? Por eso es importante que puedas poner atención a eso. En el libro de Pastor Juan Domingo, que ya lo conocen ustedes, él escribe una historia muy chistosa que le pasó cuando él llegó a México. Él es un gringo que se vino a México de misionero en una combi, sin dinero, así se vino. Y se fue hasta la Ciudad de México. Y él vivía y dormía en su combi, ahí en la Ciudad de México. Y entonces él dice que cuando recién había llegado, una noche que estaba durmiendo ahí, llegó alguien y le empezó a tocar en la madrugada muy fuerte. Y se asustó y lo vio y era un drogadito que quería asaltarlo.
Entonces dice que se levantó y como pudo le quiso dar a la combi, como era vieja y estaba fría, pues tardaba en encender. Y el drogadicto allá afuera y él bien asustado. Entonces hasta que prendió y se fue, dice, no supe ni a dónde, pero me fui por todos lados, por muchas cuadras, hasta que ya después de muchos minutos me detuve y vi que era el barrio de Tepito, dice, donde llegué. Y entonces ya llegué y dije, pero bueno, ya llegó y ya se estaba durmiendo cuando otra vez, y volteó y era el mismo drogadicto. Y dijo, es un demonio, ¿qué dice? Porque ¿cómo llegó hasta aquí? Pues resulta que el drogadicto se fue aferrado, atrás agarrado en la combi, en la parte de atrás y en la defensa y agarrado de atrás. Imagínate todo el trayecto y el drogadicto ahí bien aferrado, ¿verdad? Pues mira, ese sí es un ejemplo de que nosotros tenemos que aferrarnos a lo que hemos oído, a lo que Dios nos ha dicho y a lo que Dios nos ha llamado. Aunque no tengas ganas, aunque no sientas nada, aunque sea difícil, recuerda que la corriente es muy fuerte en este mundo y te va a llevar a que te deslices. Necesitas ser aferrado a lo que Dios te ha dicho y a su palabra y a su misma presencia. ¿De acuerdo? No quiere decir que no vas a desear un mejor puesto o tener amistades, no, sino que todo va a girar alrededor de lo que Dios tiene para ti, como dice Filipenses 3, 13 y 14. Y no me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta, trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, me llama desde lo alto. Pablo lo tenía muy claro. Yo estoy buscando el propósito de Dios en mi vida, lo que Él quiere hacer en mí y a través de mí. Amén. Cualquier cosa que afecte eso, tienes que rechazarla y aferrarte a lo que impulsa eso en tu vida, sea lo que sea. Entonces, cuando empieces a menguar, la corriente del mundo va a empezar a hacer su trabajo y te empezará a llevar lejos del propósito de Dios para tu vida y tu familia. Sigamos leyendo el versículo 2 y la primera parte del 3, por favor. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Otra vez, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Subraya, por favor, retribución y escaparemos. Lo que está diciendo una vez más, recuerda que de esto trata la carta, el autor de Hebreos está diciendo, si lo que Dios dijo en tiempos antiguos y menciona a los ángeles, ¿se acuerdan que vimos los ángeles el domingo pasado? Hablábamos claramente que en el pasado Dios trajo su mensaje a través de los ángeles. ¿Se acuerdan de eso? Por eso se está refiriendo aquí. La palabra dicha por medio de ángeles, es decir, lo que Dios habló en el pasado, el antiguo pacto, sí, era menor que lo que tenemos ahora, pero toda transgresión y desobediencia de ese mensaje recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos hoy si nosotros hacemos lo mismo y tenemos algo mucho mejor? ¿De acuerdo? Cuando dice retribución, significa literal pago o castigo merecido. Y escapar significa huir o librar. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí el autor de Hebreos? Está diciendo esto. Si los que se desviaron de lo que Dios habló en tiempos antiguos fueron castigados, ¿cómo saldremos librados si nos desviamos de lo que Dios nos habló para nuestros días, siendo que es muchísimo mejor? Te lo repito. Si los que se desviaron de lo que Dios habló en tiempos antiguos fueron castigados, ¿cómo saldremos librados si nos desviamos de lo que Dios nos habló para nuestros días, siendo que es muchísimo mejor? ¿Estamos de acuerdo en eso? Tenemos que aprender de los errores del pueblo de Dios en el pasado para no cometerlos nosotros en el presente. Segundo, ancla que te evitará que te desvíes en el propósito de Dios. Aprende de lo que puedes ver en la palabra de Dios. ¿Sabes? Mucho de lo que Dios nos dejó en su palabra sobre los errores de hombres y mujeres de Dios, los dejó ahí para que aprendamos. Y más, porque lo que tenemos hoy es muchísimo mayor, muchísimo mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien recuérdeme algún error o algún pecado de los hombres o mujeres de Dios en tiempos antiguos, en tiempos bíblicos? ¿Alguien? ¿Quién?
David y su adulterio. Así es. El pueblo de Israel, muchísimos errores. David cuando cometió un adulterio, así es. Entonces, todos esos y todos que pensaste, te aseguro que ninguno se quedó sin un pago justo, ¿verdad? Sin un castigo justo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues imagínate lo delicado del asunto del que estamos hablando hoy. Porque lo que tenemos tú y yo hoy es muchísimo mayor, muchísimo mejor, mucha más luz que la que tuvo David y que la que tuvo el pueblo de Israel y todos ellos. Si a ellos Dios los castigó, les dio disciplina por haber quebrantado ese mensaje, imagínate si nosotros lo olvidamos y nos deslizamos de eso. ¿Cómo vamos a escapar nosotros sin una disciplina de parte de Dios? Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Por eso dice Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y nosotros se nos ha dado mucho más que a ellos. Eso es lo que está diciendo. Si se te hace algo fuerte que Dios haya castigado a David por su adulterio, porque el hijo que nació de esa relación adúltera falleció, porque los hijos de David después se rebelaron contra él, porque un hijo de David se metió con todas sus mujeres a la luz de todo el pueblo como parte de la consecuencia, la disciplina del pecado de David. Si ves el pueblo de Israel que se rebela, Dios mandaba serpientes para que los mordieran y murieran. El mismo ángel de Dios traía plagas cuando pecaban. Tú dices wow, eso está bien fuerte. Y hoy tenemos más que ellos. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Lo que Dios nos ha dado hoy es infinitamente más, porque ahora su misma presencia habita en nuestro corazón. Eso no pasaba antes. Tenemos la palabra de Dios completa. Cristo ya vino y cumplió todo. Es el cumplimiento. La luz completa nos ha dado y somos perdonados por la eternidad. Imagínate si nosotros despreciamos eso, dice el autor de Hebreos. Tenemos que aprender de lo que vemos en la palabra de Dios. Esto me recuerda una historia que quizás has escuchado antes, de un loro. Resulta que un joven tenía un loro que era bien grosero y decía puras groserías. Y por más que este joven le trataba de enseñar palabras correctas y lo reprendía, este loro era muy agresivo y era muy grosero. Hasta que un día este joven se hartó y le gritó al loro. Y el loro fue más rudo todavía y le gritó y le dijo más groserías. Entonces este joven en su desesperación agarró al loro y lo metió al congelador y le cerró. Y por unos minutos escuchaba que graznaba, empujaba y gritaba el loro, pero de repente se escuchó un silencio total. Y entonces este joven pensó lo peor. Entonces, para evitar que el loro muriera congelado, abrió el congelador a ver qué pasaba. Y el loro, bien tranquilito, con sus alas abiertas, le dice: creo que te he ofendido con mi lenguaje y mis acciones groseras. Me arrepiento sinceramente de mis transgresiones inapropiadas. Y tengo la intención de hacer todo lo posible para corregir mi comportamiento grosero e imperdonable. Sorprendido el joven, antes de preguntarle qué había pasado, continuó el loro y le dijo: ¿puedo preguntar qué hizo el pavo? Había un pavo congelado ahí, obviamente, ¿verdad? Tenemos que aprender de los errores de otros que tienen mucho menos que lo que tenemos tú y yo en Cristo. Amén. Vamos a seguir leyendo, por favor, Hebreos 2, 3 y 4. Una vez más dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Una vez más, léela conmigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí claramente nos dice, ¿cómo escaparemos? Ya lo vimos, si descuidamos ¿qué?
Subraya eso, por favor. Si descuidamos una salvación tan grande, una vez más, el autor de Hebreos está diciendo, lo que tú tienes hoy es muchísimo más grande que lo que tenían en tiempos antiguos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú descuidas una salvación tan grande, ¿cómo vas a escapar? Esa salvación, dice, primero fue anunciada por el Señor. Jesucristo mismo, cuando estuvo en esta tierra, caminó en esta tierra, estuvo anunciando la salvación. ¿Nosotros dicen amén? Y luego dice que los que oyeron testificaron juntamente con Dios. ¿Quiénes fueron esos hombres que oyeron ese mensaje de parte del Señor Jesús y ahora ellos estaban testificando, y dice que lo hacían con milagros y con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Quiénes eran? Los apóstoles, así es. Entonces, fíjate lo que dice Hebreos. Nos está diciendo, ustedes son privilegiados. Ustedes son bendecidos aún más. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya vino a esta tierra, anunció la salvación, y además sus apóstoles que escucharon el mensaje lo llevaron por todo el mundo con milagros que hacía el Espíritu Santo a través de ellos para darle credibilidad, para testificar, para confirmar que ese mensaje venía de parte del cielo. Eso ya sucedió y lo tenemos hoy en día y lo tenemos completo en nuestras manos. A veces pienso y digo, imagínate si David viviera en nuestros días y estuviera sentado ahí, estuviera cantando de gozo y brincando y danzando de ver todo lo que tenemos hoy en día que él no tuvo, ¿verdad? Pero el autor de Hebreos, el sentido que le está dando es cuando nosotros descuidamos, cuando nosotros menospreciamos lo que Dios nos da o resbalamos y nos deslizamos, siendo que tenemos tanto. Nos acostumbramos a lo bueno, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando pierdes ciertas cosas y valoras lo que no tenías, ¿verdad que sí? Por ejemplo, algo tan sencillo como la electricidad. Dices tú, estamos aquí, súper padre, estamos en un lugar con aire acondicionado y todo, pero ¿qué pasa cuando se va la luz? Y es un calorón de julio, ¿verdad? No puedes ni dormir y aprecias mucho lo que tienes, ¿verdad que sí? Pues así sucede en nuestras vidas. Entonces, aquí la palabra clave es descuidar. ¿Cómo vas a escapar si descuidas una salvación tan grande? No está diciendo que pierdes la salvación, no. Está diciendo que descuidar significa despreciar, tomar a la ligera, no prestar atención, negligencia, desinterés o no darle importancia. Despreciar, tomar a la ligera, no prestar atención, negligencia, desinterés o no darle importancia a todo lo que Dios te ha dado, a todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando empiezas a caminar por ahí, empiezas a deslizarte. Cuando empiezas a menospreciar y a despreciar la bendición que Dios te ha dado y empiezas a dejar de ser agradecido, empiezas a resbalar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos atender a ese mensaje que Dios nos ha dado. Tercer ancla que evitará que te desvíes del propósito de Dios: atiende. Atiende el llamado de Dios en tu vida. Ponle acción, ponle interés a lo que Dios te está diciendo. Miren, véanme todos para acá, por favor. Hay muchas personas que están sentados ahí por mucho tiempo y se deslizan y se pierden porque no atienden el mensaje, no le ponen interés al mensaje, no le ponen importancia a lo que están escuchando y simplemente lo dejan pasar y no le dan valor en su vida ni prioridad en su vida, y entonces se deslizan y se pierden por toda la eternidad, o se pierden en su vida y sufren muchísimo. Es la diferencia entre tú y el que está a un lado de ti, es que uno de los dos va a atender el mensaje y el otro lo va a rechazar. Es que uno de los dos le va a poner importancia a lo que estamos hablando y el otro no. Es que uno de los dos va a despreciar, a menospreciar, no le va a poner valor ni prioridad a lo que está escuchando y el otro sí. Esa es la gran diferencia eterna en todos los hombres y mujeres. Amén. Te cuento esta historia de una vez que de trabajo nos llevaron a un viaje de recreación a Nuevo León, a un lugar que se llama Matacanes. No sé si alguien ha ido, pero es como una sierra y pasas por arroyos y pasas por montañas y haces rapel y cosas así, ¿no? Pero hubo una parte que me enseñó mucho porque era una cueva. Pero una cueva que tenía un
un río. Entonces tú entrabas a la cueva y no se veía nada. Si ponías tu mano aquí enfrente no la veías. Pero tenías que dar un salto hacia el frente para caer en el río y nadar hacia la salida, sin ver. Pero la diferencia era que iba un guía con nosotros. Entonces llegabas al puro ras donde tenías que brincar, y el guía que estaba aquí tomaba mi mano y me decía: hacia esa dirección tienes que brincar, porque si brincas para la derecha o para la izquierda vas a caer en piedras. Así como, entonces exactamente tenía que hacer lo que él me decía y brincar a donde él me estaba diciendo. Obviamente eso es fe, ¿verdad? Escuchas lo que Dios dice pero no lo ves. Entonces dije, ok, si atiendo lo que él me dice, sé que voy a librarlo. Y sí, me aventé exactamente como él me dijo, y ahí salimos nadando de ese río. Eso es atender la indicación que Dios te está diciendo. Por eso te pregunto esta mañana, ¿qué indicaciones necesitas atender de lo que Dios ha hablado a tu vida? Cada vez que vienes a la iglesia, deberías de escribir ahí: ¿qué me está pidiendo Dios hacer hoy con este mensaje que recibí? Y atender a ese llamado, atender a esa indicación. Si haces eso, tu vida va a revolucionar espiritualmente. Si tomas decisiones de acuerdo a lo que Dios te dice, tu vida va a avanzar y no vas a resbalar. Pero si lo ignoras, lo menosprecias o no le pones importancia ni prioridad en tu vida, vas a deslizarte y vas a resbalarte, porque la corriente de este mundo te va a llevar. Amén. Entonces, ¿cómo puedes saber qué indicaciones necesitas atender? Pues claramente has escuchado que lo que Dios está diciendo es: no pierdas el propósito de Dios en tu vida, no te deslices, no te resbales, no derrapes. Entonces, ¿qué situaciones hay en tu vida que te están tropezando? ¿Qué situaciones hay en tu vida que te están haciendo resbalar o que te están deslizando y alejando de Dios? Llámese pecado o llámese en prácticas que quizás no son directamente un pecado, pero están obstruyendo lo que Dios desea hacer en ti y a través de ti. Como en el caso que te digo, yo me pude haber ido a vivir a otra ciudad y conseguir un empleo mucho mejor, pagándome mucho mejor, con un carro mucho mejor, y dejar el propósito de Dios que tiene para nosotros aquí. No es pecado, no, pero me iba a hacer resbalar. ¿Cuánto más un pecado en tu vida? Una práctica pecaminosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué indicaciones necesitas seguir hoy por parte de tu guía, que es el Espíritu Santo? Bueno, lo que te está haciendo resbalar. Así de sencillo. Y quiero terminar con esta historia del general Leonard Wood. Ese general un día fue a ver al rey de Francia. Y estuve platicando con el rey de Francia, y al rey le agradó tanto la plática con el general Leonard que lo invitó a cenar al día siguiente. Entonces el general se fue, y al día siguiente el general regresó al palacio para cenar con el rey. Entonces cuando el rey lo vio, se sorprendió y le dijo: oye, general, no te esperaba hoy, ¿qué haces aquí? Y el general le respondió: pues rey, tú me invitaste ayer a cenar. Y el rey le dijo: sí, pero no me respondiste mi invitación. Y entonces el general Leonard dijo una frase que quedó célebre por la historia, y dijo: la invitación de un rey nunca debe ser respondida, sino obedecida. Él tenía como general muy claro que si el rey le estaba pidiendo algo, ni siquiera necesitaba una respuesta de sí, lo voy a hacer. Era un hecho que tenía que hacerlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿quieres evitar desviarte del propósito de Dios para tu vida? Aférrate a lo que el rey te dijo. Aprende de lo que el rey te dijo y atiende a lo que el rey te dijo. El rey es Jesucristo. Si el rey de Francia no debe ser cuestionado y lo que él dice se obedece, imagínate el rey del universo, que es Jesucristo, cuando habla a tu vida y te dice algo. Eso es lo que te dice el autor de Hebreos. Qué tan delicado es que es el mismo rey del cielo el que está hablando a tu vida. No descuides, no menosprecies, no le restes importancia a lo que él te está diciendo. 3 anclas que evitarán que te desvíes del propósito de Dios en tu vida. Aférrate, que es una decisión definitiva. Aprende, reflexiona de otros y atiende, toma acción, decisiones en lo que Dios te ha estado diciendo. Quiero terminar orando por ti,
pero quiero hacer una oración mucho más específica y profunda en tu vida, porque sé que el Espíritu Santo está hablando a tu vida de ciertas decisiones que tienes que tomar, de situaciones que tienes que dejar de hacer y situaciones que debes hacer para evitar resbalar. Y créeme, el autor de Hebreos en esta parte está casi gritándonos, diciendo: hey, esto es delicado, esto realmente es algo muy crítico. Ustedes tienen una gran bendición, no pueden descuidar esto, porque sus vidas se verán afectadas, y sus familias y sus matrimonios. Mi oración es que ninguno de los que está aquí termine como ese hombre que se lo llevó la corriente y que estén resbalando y sus vidas destruidas, porque permitieron situaciones, porque le restaron importancia, porque no quisieron escuchar, porque no atendieron el mensaje que Dios está dando esta mañana de toma decisiones y quita lo que te está resbalando y tropezando en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos tan específico a través de tu palabra. Dios, sé que nos amas mucho y nos has dado tanto que ninguno de nosotros merece. Señor, por eso hoy queremos llegar con toda reverencia ante ti, sabiendo la importancia y lo delicado de la situación, de que tú te has revelado completamente a nosotros. Nos has dado tanto, nos has perdonado. Fuiste a la cruz a morir por nosotros. Tu Espíritu Santo lo enviaste a nuestro corazón y nos diste tu palabra completa en nuestras manos. Dios, Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos resbalado y nos hemos desviado de ti, Señor, de tu propósito en nuestras vidas. Perdónanos, Dios, porque hemos menospreciado, le hemos restado importancia e interés y no hemos atendido tus indicaciones, Dios. Perdónanos, Dios. Aprendemos de tus hijos en la palabra, Dios, como tú les diste la disciplina correcta, y hoy nosotros queremos caminar en tu propósito, como tu palabra dice, que se cumpla tu propósito en mí, Señor. Bendigo cada persona que está aquí, Dios, sean personas nuevas o personas que tienen mucho tiempo. Yo sé que tú quieres hacer algo con todos nosotros, que tú tienes un paso adelante para cada uno de nosotros, y mi oración es que cada uno de nosotros demos ese paso, Señor. Bendícelos, ayúdanos, danos el valor y la decisión determinada de tomar esas decisiones, de evitar situaciones que nos están resbalando. Señor, tú habla específicamente a cada corazón aquí, para que podamos específicamente identificar lo que estás diciendo en nuestras vidas. Sigue orando ahí donde estás. Ese es un momento muy importante. Yo te pido que nada te distraiga, que abras tu corazón y que esas situaciones que están llegando a tu mente y a tu corazón son situaciones que es el Espíritu de Dios que está poniendo en tu mente y en tu corazón para que tomes decisiones. Simplemente dile gracias a Dios por eso, pídele perdón y toma la decisión ahora. No esperes a que llegue el momento, tómala ahora y renuncia a eso, o levántate a hacer lo que tienes que hacer. No te deslices, no te resbales, no derrapes, no te desvíes, no pierdas el rumbo, no te extravíes de lo que Dios tiene para ti, porque es muy grande. Mientras tú sigues orando con Dios, yo me dirijo a quien nos visita por primera vez o segunda vez, o quien nos ve en las redes sociales. Si eres una persona que aún no conoce a Dios, si no conoce al Señor Jesucristo de manera real en su vida, yo te invito a que tomes una decisión hoy de arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida al Señor Jesús. La palabra de Dios dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás perdonado por la eternidad. Y reconocer que has hecho muchas cosas que te han desviado de lo que Dios tiene para ti. Y si lo haces de corazón, Él te va a perdonar, porque para eso fue a la cruz a morir por ti. En Él hay perdón y misericordia. Pero necesitas tomar una decisión ahora. Y yo te voy a ayudar con una oración sincera que tú vas a hacer junto conmigo. Si tú quieres hacer eso, para saber con quién voy a orar, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Si levantas tu mano, me estás diciendo: yo me arrepiento de mis pecados y quiero entregar mi vida a Jesucristo y caminar con Él.
Yo sé que la mayoría lo ha hecho, pero si no lo has hecho públicamente, esto es para ti. Levanta tu mano para verla bien, por favor. Si hay alguien que, gracias, hay alguien más, gracias, alguien más, ya pueden bajarla los que la levantaron, alguien más, que hoy quieras entregar tu vida, porque te vamos a orar juntos. Gracias, alguien más. Bien, si tú levantaste tu mano, ahí donde estás, di esta oración, pero dila de corazón. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Confieso que te he fallado y te pido perdón. Te doy gracias porque fuiste a la cruz a morir por todos mis pecados. Y por eso hoy recibo tu perdón. Te entrego mi vida y mi corazón. Tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero caminar contigo y quiero conocerte, Señor. Hoy quiero poner en práctica y atender lo que tú me estás hablando. Y puedo caminar contigo y conocerte. Y gracias porque me perdonas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo están, iglesia? ¿Todavía están vivos? Espero que no haya sido muy duro hoy, porque el próximo domingo nadie va a venir, ¿no? Si el próximo domingo no vienes, quiere decir que resbalaste y te deslizaste, ¿verdad? No es cierto, estoy jugando. Les quiero nada más, antes de que se vayan, decirles que el 6 de septiembre empezamos la Escuela de Plantación de Iglesias. Este es un tiempo de los lunes para el que desea crecer espiritualmente y hacia el llamado y el ministerio que Dios tiene para tu vida. No necesariamente significa que te vamos a enviar a otro lado a plantar una iglesia, aunque también puede ser, porque está diseñado para personas que están apoyando una iglesia que planta iglesias como esta, o ser enviados como un equipo a plantar una iglesia nueva. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí en esta escuela te enseñamos a enseñar la Biblia verso a verso. Aquí desde el punto 1 hasta el punto final te vamos a llevar paso a paso para que tú puedas aprender a enseñar verso a verso como lo hacemos aquí en la iglesia. También enseñamos todos los principios básicos de la Biblia, y todas tus dudas que tengas sobre situaciones bíblicas aquí van a quedar claras. Y también enseñamos cómo operar una iglesia, cómo funcionan los ministerios, cómo funciona la iglesia, por qué se hace esto, por qué se hace aquello. Y también enseñamos a cómo plantar e iniciar una nueva iglesia. ¿De acuerdo? Dura un año. El viaje de graduación va a ser a la ciudad de Rosarito, a la conferencia de plantación de iglesias el próximo año en agosto, que hace poco fuimos, fue una gran bendición. Así que todos están invitados, es gratuito, no se cobra, simplemente tienes que asistir, porque a la cuarta falta se te da de baja. Lunes de 7 a 9, todos están invitados. ¿De acuerdo? Empezamos el 6 de septiembre, que es de mañana en 8 días. ¿Amén? Bien, y les recuerdo que las cajas de ofrenda están ahí por si quieres dejar tu ofrenda para pagar la renta o para pagar los gastos, o puedes depositar en la cuenta. Muchas gracias, estamos despedidos y Dios les bendiga.